Mis amados en Cristo Jesús, buenos días. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hoy estamos en este primer domingo de este nuevo año 2021. Gracias a Dios porque nos da esta bendición, mis hermanos, de volver a estar alabando y glorificando al Señor a través de estas lecciones de Escuela Bíblica Dominical. Es un año, hermanos, que muchos pueden catalogar como no bueno. Pero hermanos, Dios nos dio bendición en el 2020. Terminamos, tenemos vida, tenemos esperanza y estamos confiando en el Señor de que esta situación de pandemia termine por completo. Y mis hermanos, quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración para comenzar en el nombre de nuestro Señor. De antemano les pido que sigamos orando por esta situación que vivimos, hermanos, que el Señor nos permita que esto ya termine y nos dé la bendición luego de poder reunirnos para alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Les invito a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, Dios de toda bendición, Dios de toda consolación, Dios de fortaleza, Dios de que cumples promesas. Gracias, Señor Padre, por esta bendición que nos das de estar iniciando este primer domingo de este año 2021. Señor, suplicarte en el amor de Cristo, sea tu nombre honrado y glorificado, Señor, hoy y siempre en nuestras vidas. Que sea un año de decisiones, un año, Señor, de que podamos comunicarles a otros el amor tuyo, el amor que cambia vidas, el amor que da esperanza, el amor que nos lleva a vida eterna. Señor, te rogamos por esta lección del día de hoy, una lección muy hermosa basada en el Salmo 91, una lección que nos insta a no tener temor, sino a depositarnos en tus manos. Dios, ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Mis amados hermanos, pues esta es la quinta lección de este tema, lidiando con las emociones. El título de la lección es Sacudiendo el temor. Recuerden que estamos viendo la reacción que tenemos ante las emociones que Dios nos ha permitido tener. Hermanos, esto de llorar, esto de reír, esto de asustarnos, esto de pasar por el dolor, el Señor nos ha permitido tenerlo, hermanos. Pero Él nos da una salida. Él, a través de su palabra, siempre tiene algo para nosotros. Son emociones buenas que el Señor nos ha permitido tener. Incluso vimos lo de la ira. Pero la palabra nos dice, airaos. O sea que podemos enojarnos, pero que dice que no pequemos, que no se ponga el sol, no permitamos, hermanos, que pase tanto tiempo. Tenemos que buscar respuestas en la palabra de Dios. Y hoy es sacudiendo el temor. Hermanos, el temor, en primer lugar, déjenme decir, es que es un sentimiento de inquietud y miedo. Cuando hay temor, hay miedo. Cuando hay temor, nos inquietamos. Nuestro cuerpo reacciona de una manera y de otra. Y este sentimiento, hermanos, provoca la necesidad de huir. De huir de algo que está sucediendo, de huir de algo que ha sucedido, incluso huir de algo que creemos que va a suceder. Por lo mismo, hay rechazo por considerarlo al temor peligroso y perjudicial. Ante el temor, hermanos, puede haber aumento de presión arterial. Ante el temor puede haber aumento de glucosa en la sangre. Puede haber agrandamiento de los ojos por el aumento del bombeo de nuestro corazón. Quiero invitarles a que leamos lo que dice el Salmo 55, versículos del 3 al 8. Salmo 55, versículo del 3 al 8, dice de la siguiente manera: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí,
y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es lo que ocasiona el temor. Pero el Salmo 91, que les invito a abrir sus Biblias, en este Salmo 91, usted y yo, que lo conocemos y que incluso cuando cantamos hay letras de himnos que se basan en el Salmo 91. Aquí vamos a identificar usted y yo a quién produce el temor. ¿Quién produce el temor? Bueno, en el versículo 13, el cazador, el que nos pone trampas para caer, ya sabe quién es, ¿verdad? En el versículo 8, los impíos, los que no conocen al Señor, los que tratan siempre de ponernos trampas, que se burlan de nosotros. En el versículo 10, los malos y también las plagas. ¿No le da temor esta pandemia? Por lo que el salmista tiene su única esperanza en Dios. Por ello, el salmista ve a Dios como, versículo 1, como sombra, versículo 2 como castillo, versículo 4 como escudo, versículo 6 que lo librará de pestilencia, versículo y también de no muerte, versículo 7 que nos hace ver que van a caer 1,000 y 10,000 a nuestros lados, pero a nosotros no va a llegar. Versículo 9, el salmista ve a Dios como habitación. El salmista ve a Dios como el que lo guarda. Y el salmista ve en el versículo 15 a Dios como el que lo va a librar. ¿Se da cuenta? Si hay quienes están tratando o hay quien trata de atemorizarnos, pero hay un Dios grande en el que nos podemos refugiar. El apóstol Juan escribe en su primer carta, capítulo 4, versículo 4, nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que mis hermanos, ante el temor, usted y yo, confiemos, esperemos. Busquemos a nuestro Señor, quien es el vencedor. Y si Él es el vencedor, nosotros seremos vencedor por Él y en Él. Quiero invitarles, hermanos, ahora. En la anterior lección la basamos en el Salmo 23 e invité a unos pequeñines a decir el Salmo 23. Ahora he invitado a unas hermosas mujeres que son nuestras hermanas en Cristo, para que ellas nos digan el Salmo 91. Escuchemos, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu Hasta aquí no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Qué hermosa lectura de la palabra de Dios.
Y es en este Salmo 91, hermanos, en el que vamos a basar nuestra lección el día de hoy. En primer lugar, hermanos, veamos que ante el temor, Dios es quien nos cuida y nos protege. El Señor es quien nos cuida y nos protege. El Salmo 91 empieza diciéndonos, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar es del hebreo yasau, que significa mantenerse, acomodarse, vivir dentro de la comunión con Dios. Esta parte, hermanos, esta primera parte del versículo 1, debe de invitarnos a que usted y yo vivamos de Dios, en otras palabras. El que habita al abrigo del Altísimo. Vivamos de Dios. Reconozcamos que Dios está con nosotros. Reconozcamos, hermanos, que Él participa en nuestras vidas. Mire, solo si usted y yo vivimos de Dios, si habitamos al abrigo del Altísimo, es como vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, ¿quién va a morar bajo la sombra de nuestro Dios? Pues el que habita al abrigo del Altísimo. El que cree en Cristo. Por eso es muy importante que si usted que nos está escuchando no ha tenido un encuentro personal con Cristo, no ha hecho de Cristo su Salvador, su Señor, entonces, ¿cómo es posible que usted pueda morar bajo la sombra del Omnipotente? Hágase de Cristo hoy. Hágase de Cristo hoy y habite al abrigo de Él, y entonces usted va a morar bajo su sombra siempre. Hermanos, moraremos bajo la sombra omnipotente, sí, solo usted y yo, que hemos recibido fortaleza diaria, que recibimos fortaleza diaria del Señor, que tenemos una comunión íntima con Él diariamente, momento tras momento. Morar viene del hebreo lun, que significa pasar la noche. Significa un descanso temporal. Hermanos, Dios ha prometido estar con nosotros. Esté seguro de ello, por favor. Sombra viene del hebreo satar, que es un lugar secreto, una cueva, un lugar escondido de seguridad. Concluyamos este versículo que sería, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Conoce usted al Señor Jesús en su corazón? Bueno, pues vivamos entonces en comunión con Él. Confesemos continuamente el pecado, los pecados que cometamos, y caminemos momento tras momento con Él. Descansemos en Él. Y le aseguro que posiblemente llegue el temor. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 2, hermanos. El versículo 2 dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Hermanos, ¿quién es Dios para el salmista? Pues el versículo 2 nos lo dice. Para el salmista, Dios es su esperanza y su castillo. Su esperanza y su castillo. Hermanos, Dios es para usted y para mí un refugio. Dios es para usted y para mí un lugar para descansar. Dios es para usted y para mí un lugar que nos defiende. Yo espero que así sea, hermanos. Por esto, hermanos, vivir en el Señor Jesucristo, vivir en Dios es esencial. Es una gran necesidad. Es algo que debemos de anhelar día tras día. Pues solo en Él, en Dios, hay descanso. Solo en nuestro Señor Jesucristo hay protección. Y solamente en Él podemos poner toda nuestra confianza. La confianza en Dios debe ser total para que el temor cuando llegue no nos haga daño, no nos haga ningún daño. Le invito a buscar, mire,
hágase de textos bíblicos, de referencias bíblicas que le ayude a mantener su confianza en el Señor cuando el temor llame a nuestra vida. Porque mire, de una manera u otra, téngalo por seguro que va a llamar. Va a llamar, porque va a llamar. Si usted y yo, en su cuaderno de notas o en una hoja, póngalo en su Biblia y cuando llegue el temor a tocar a la puerta de nuestra vida, coja esa porción bíblica ya escrita con su puño y letra y póngase a leer, póngase a ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabe qué? No le va a hacer daño el temor. Hágalo, por favor. Le invito a hacerlo. Pasemos al punto 2. Que por cierto, vamos a ver 4 puntos el día de hoy. En el punto 2 quiero invitarle para que no tengamos ese temor. Usted y yo debemos de estar seguros de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Nuestra ayuda viene de Dios. Cuando el temor llegue, Dios está con nosotros porque solamente Él nos puede ayudar. Mire, hermanos, versículo 3 y 4. Él, Dios, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Sí, hermanos, Dios y solo Él y nadie más, es el origen de la ayuda y liberación para todo momento que tengamos de temor. ¿Cómo es que Dios nos ayuda ante el temor según estos 2 versículos? Bueno, en primer lugar, dice aquí que nos libra del lazo del cazador. Librar viene del hebreo natsal, que significa separar o remover. El cazador pone una trampa y es posible que caigamos. Pero cuando caigamos, Dios nos va a librar de esa caída. ¿Cómo? Pues nos va a separar. Si algo nos detuvo, nos detiene, la trampa nos amarró, nos tiene ahí que no podemos andar. Bueno, pues Dios ha prometido librarnos del lazo que el cazador nos puso. Hermanos, usted y yo sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ya lo sabe, ¿verdad? Es contra huestes espirituales de maldad, que siempre tratan de ponernos trampas. Trampas a base de mentiras, a base de engaños, a base de muchas luces que nos hacen a veces caer. Hermanos, usted y yo somos como el ave que es engañada y cae en la trampa, y cayendo en la trampa tenemos mucho temor, tenemos mucho miedo. Pero ¿sabe qué? El Dios nuestro nos libra aún, como dice esta parte de la Escritura, aún de la peste destructora. Ese es el grande Dios en quien usted y yo confiamos. Hermanos, ¿de qué otra manera nos ayuda nuestro Dios ante el temor? Bueno, aquí en esta lectura de estos 2 versículos, 3 y 4, se nos dice que Él nos cubre con sus alas y debajo de sus alas vamos a estar bien seguros. Hablando de alas, el Salmo 36:7, el Salmo 57:1 nos habla de ello. El Señor, hermanos, aquí es representado como un ave que está cuidando a sus crías. Y así, hermanos, ante el temor o miedo que tengamos, nosotros hemos de huir para acurrucarnos, así como lo hacen las crías que van y buscan la paz que necesitan. Usted y yo debemos de recurrir así al Señor, acurrucarnos en sus brazos, acurrucarnos bajo su sombra, acurrucarnos bajo sus alas, para sentirnos bien seguros y protegidos. También esta porción de la Escritura nos dice que nuestro Dios es escudo y adarga es su verdad. Hermanos, el escudo es protección. Es como el escudo que protegía a un soldado de las flechas del enemigo. Es como un muro de un castillo. La fidelidad es
nuestra protección. ¿La fidelidad de quién? ¿La nuestra para Dios o la de Dios para nosotros? La de Dios, hermanos. Dios es fiel. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido darnos, ser nuestro escudo. Entonces, escondámonos en Él. No tengamos temor. Cuando veamos que el tentador acecha, recurramos a nuestro Dios. ¿Cómo? Pues leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo? Orando a nuestro Dios. Y vuelvo a decirles, hermanos, tenga lista porciones bíblicas. Cuando necesitemos en caso de una emergencia, recurramos a porciones bíblicas que ya consultamos con tiempo. Téngalas a la mano, por favor. Hermanos, los invito a pasar al punto número 3, donde encontramos que ante el temor, Dios es confiable. Dios es confiable. Vayamos ahora al versículo 5 y 6. El salmista espera que usted y yo confiemos en el Señor. Dice la Escritura, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios espera que confiemos en Él, que le busquemos para sentirnos protegidos ante el temor o el miedo de cualquier situación que enfrentemos. Por eso, Él, en esa confianza, en esa fidelidad de Él, lo que Él nos dice es que no tengamos temor. No temamos. ¿A qué? Pues dice la Escritura, al terror nocturno. Que no tengamos temor a las saetas o a las flechas. Hermanos, Satanás tiene muchas formas de ponernos trampas para que sintamos temor, sintamos miedo, que no demos muestras de que dependemos de Dios. Pero aquí nos dice el Señor que no tengamos temor. No tengamos temor a la pestilencia. No tengamos temor a esta pandemia que vivimos, hermanos. Él nos ha permitido llegar a este primer domingo de este 2021. Ha guardado nuestras vidas. Cierto, ha habido familiares nuestros que han terminado. Pero hermanos, Dios está con nosotros. Hermanos, estos ataques del enemigo son o pueden llegar en cualquier momento del día o de la noche para causarnos miedo. La intimidación es un dardo muy efectivo del engañador. Pero usted y yo confiemos en que Dios es fiel. Confiemos en la protección del Señor. Que Él nos cubre, mire, Él nos cubre como una cobija calientita en estos tiempos de frío. Él nos protege ante las flechas, ante los dardos de Satanás. Estamos protegidos por su coraza, porque Él es una fortaleza que continuamente, momento tras momento, usted y yo debemos de experimentar. Debemos sentir que Él está con nosotros. La fe suya, la fe mía, va a prevalecer, mientras que los que no tienen fe van a caer. Hermanos, en los versículos de 7 a 10, nosotros encontramos que son versículos donde el salmista claramente expresa su fe en el Señor. Y es una fe que todos los cristianos debemos de tener y de manifestar también. Él nos pide que nos afirmemos, según su palabra nos pide que nos afirmemos en ella, que estemos constantemente leyendo su palabra y nos hagamos fuertes en ella. Que nos afirmemos en las múltiples promesas que Él nos deja. Que creamos que Él es una fortaleza que no va a permitir que seamos dañados. Miren, hermanos, déjenme decirles, los cristianos
llevamos el 100% de ventaja para ganar con los miedos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Tenemos el 100% de ventaja ante los temores. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es fiel. Ha prometido estar con nosotros y vamos a salir triunfantes. Vamos a ganar. Ya sean temores de hoy o temores del mañana. Hermanos, llenémonos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, para refutar todo engaño de quien es padre de las mentiras, Satanás. Aprendamos versículos de memoria y cantemos himnos a nuestro Dios. Vuelvo a repetir, aprendamos ahora versículos bíblicos. No nada más los anotemos, ahora aprendámoslos para poder presentar defensa. Dios está con nosotros a través de su palabra, hermanos. Cantemos al Señor himnos, que salga de nuestros labios himnos que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Por último, hermanos, en el punto número 4, quiero mencionar algunas promesas que el Señor nos da según los últimos versículos que tenemos. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Versículos 11 hasta el 16. Pues a sus ángeles mandará que te guarden, hermanos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, lo que encontramos aquí son promesas que Dios nuestro Señor nos da. Primero nos dice que Él mandará a sus ángeles a cuidarnos. Bendito sea el Señor, hermanos. ¿Por qué no dar gracias al Señor si hemos pasado por tantas situaciones que en realidad si no lo tuviéramos a Dios en nuestras vidas, sentiríamos mucho miedo y temor? Pero Dios está con nosotros como el poderoso gigante que es. Él manda a sus ángeles a cuidarnos, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Qué van a hacer más sus ángeles? Nos van a proteger. ¿Qué más van a hacer? Nos van a preservar. ¿Qué van a hacer? Van a guiar nuestros pasos. Eso es lo que dice el salmista. Que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles, hermanos, nos llevarán en sus manos, nos levantarán, nos cargarán, nos apoyarán, nos sostendrán, nos cuidarán espiritual, emocional y mentalmente. Bendito sea el Señor, hermanos. En el versículo 14, nosotros encontramos que el Señor nos va a librar y nos va a poner en alto. En el versículo 15 encontramos que nuestro Dios nos responderá al invocarle. Es necesario invocarle, hermanos. Clama a mí, dice el profeta, y yo te responderé. Es importante invocar al Señor en ese preciso momento cuando el temor toca nuestra vida, hermanos. Arrodíllese, dobléguese, humíllese ante el Señor y pídale ayuda al Señor. ¿Y sabe qué? Él le va a escuchar. Él responde, hermanos. Todo ruego que usted y yo hagamos a Dios, Él le va a responder. Téngalo en cuenta. Él va a estar con nosotros en la angustia. Hermanos, Dios nos ha prometido librarnos de las angustias. No, Él ha prometido estar con nosotros en ellas. No nos ha prometido que no vamos a pasar por momentos de miedo ni momentos de temor. No, pero Él va a estar con nosotros. Esa es su gran promesa. Nos va a librar y nos va a glorificar. Nos va a poner en un buen lugar, hermanos. Nos va a saciar de larga vida. Nos va a mostrar su salvación. Hermanos, qué
maravilloso. El salmista empieza con un poco de miedo, con un poco de temor. Y miren cómo termina este salmo. Termina que le va a mostrar su salvación. Ese es el Dios grande, hermanos. Para vencer el temor, refugiémonos en la verdad divina. Hermanos, Dios nos bendiga y sigamos confiando y esperando en el Señor. Dios le bendiga. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos en Cristo Jesús esta bendición, Dios, que tú nos das. Una bendición de esperanza, de promesa, de tu presencia, Señor, en los momentos difíciles en donde pasemos miedos o temores. Señor, es una bendición tenerte a ti como el quien nos mantienes bajo tu sombra bienhechora, que nos mantienes bajo tus alas, de que vas a mandar tus ángeles a cuidarnos, Señor, y que incluso vas a mostrarnos cómo eres el Dios vencedor, que nos ayuda en todo momento. Gracias, Señor, por tu amor. Señor, que este año esta sea la experiencia nuestra, sentirnos nuevamente bajo tu sombra bienhechora. Que seas nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, gracias. En Cristo Jesús te ruego mucha bendición para mis hermanos en la fe. Te lo agradezco en Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La próxima lección, hermanos, les invito a leer el Salmo 31, versículo del 1 al 8. Salmo 31, versículo del 1 al 8. Y va a ser nuestra última lección de esta serie de lecciones. Y se titula Dominando la depresión. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.